גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, si alguno tiene sed. Bien, en el libro de Yohanan o Juan, en el capítulo 7, nos relata que la festividad de Sukkot estaba muy cerca, y los hermanos de Yeshua le dijeron que fuera a Yehudá para que sus talmidim pudieran ver todos los milagros que él hacía. Pero Yeshua les dijo a sus hermanos que su momento aún no había llegado, ya que sus propios hermanos no creían en él. Después les dice a sus hermanos que subieran ellos a la festividad de Sukkot, y en cuanto sus hermanos subieron para la festividad, nuestro Mashiach Yeshua también sube, pero no públicamente, sino en secreto. Cuando la festividad iba más o menos por la mitad, es decir, por el tercer o cuarto día, Yeshua entró a los patios del templo y comenzó a enseñar. La multitud quedaba sorprendida de la sabiduría que tenía Yeshua, ya que todo el pueblo sabía que él no tenía estudios académicos y que era hijo de un carpintero llamado Yosef. Y cuando le preguntaban de dónde provenía tanta sabiduría, Yeshua les respondía diciendo: mis enseñanzas no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Yeshua, conociendo perfectamente lo que había en sus corazones, les decía muy claro que sus intenciones eran matarlo. Pero la gente, en vez de escuchar las palabras de nuestro Mashiach Yeshua, lo insultaban diciendo que tenía demonio, porque exponía las claras intenciones que tenían de matarlo. Después de esto, Yeshua continuó enseñando en el templo diciendo que a él sí le conocían, pero que no conocían a quien le había enviado. A esto trataron de arrestarlo, pero no pudieron, ya que todavía no había llegado su momento. Pero hubo muchos otros del pueblo que sí confiaron en él,
al ver los milagros que él hacía. Bien, más adelante en este mismo capítulo encontramos lo siguiente. Vamos a leer los versos 37 al 39 del capítulo 7 del libro de Juan, que dice: En Hoshana Rabá, el último día de la festividad, Yeshua se puso en pie y gritó: Si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esto dijo del Ruach HaKodesh que habrían de recibir más adelante los que confiaran en él. El Ruach HaKodesh no había sido dado porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Bien, en esa época de Mashiach había dos grupos, los saduceos y los fariseos, que eran dos grupos judío-israelitas que con mucha frecuencia estaban enfrentados el uno con el otro por la superioridad. Los saduceos eran conservadores a ultranza y miraban a los fariseos como innovadores y revisionistas peligrosos. Se enfrentaban sobre muchos temas. Uno de ellos concernía al tema del agua ceremonial que se tenía durante la fiesta de Sukkot. Los saduceos se oponían a dicha ceremonia, mientras que los fariseos la apoyaban. La escritura no nos dice exactamente cómo o dónde el agua era derramada en las ceremonias, y lo único que se sabe es que los sacerdotes traían el agua del estanque de Siloé. Con el sumo sacerdote a la cabeza, llevaban el agua en una jarra de oro hasta el templo y luego iban en procesión alrededor del altar. Cuando los sacerdotes se acercaban a la puerta del agua, se tocaba el shofar. Seguidamente se cantaban los salmos y alabanzas, dando gracias a Elohim por la cosecha. En el transcurso de la ceremonia, los fariseos insistían en que el énfasis más importante debía ser hecho en la petición de lluvia. Tal simbolismo llevaba en sí el significado del festival más allá del énfasis tradicional de la experiencia en el desierto, la de ser protegidos, mientras se vivía en moradas temporales que eran las Sukkot o tiendas. La cosecha estaba simbolizada en los frutos cítricos que eran elevados en agradecimiento a Yahweh por la reciente recolección de frutos. Los saduceos en general se resistían a tal cambio de énfasis en el Sukkot como revisionistas conservadores. El conflicto fue mayor cuando Alejandro Janeus, el sumo sacerdote, que era saduceo y rey, enfurecido por los fariseos, derramó el agua a sus pies en lugar de ofrendarla y levantó las manos en solemne afirmación por haber hecho tal petición a favor del pueblo. Cuando Janeus murió, su mujer, Alejandra Salomé, hizo las paces con los fariseos a cambio de apoyarla para continuar como reina del país y para que su hijo fuese nombrado sumo sacerdote. El triunfo de los fariseos en este evento significaba que en los tiempos de Yeshua las oraciones farisaicas del agua estaban firmemente arraigadas en el festival. Todo esto que acabamos de ver tiene mucha relación con las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua, ya que los fariseos y saduceos hacían todos estos rituales sin tener en cuenta lo que decía la Torá. Bien, vamos a leer ahora el verso 37 del capítulo 7 del libro de Juan, que dice: En Hoshana Rabá, el último día de la festividad, Yeshua se puso en pie y gritó: Si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Bien, durante 6 días consecutivos, la procesión del agua tenía lugar cada mañana. En el 7º día era repetido 7 veces, indicado de este modo el énfasis y la concentración en la oración y adoración. En el 8º día no se hacía la ceremonia del agua,
pero se tenía un periodo de reflexión y oración. Es interesante entonces ver que nuestro Mashiach Yeshua pudiese haber clamado en el séptimo o en el octavo día, lo que leímos anteriormente en Juan 7:37. Pero cualquiera de los dos días técnicamente hubiera sido llamado el último y gran día. Sin embargo, lo realmente importante aquí no es cuando Yeshua lo dijo, sino lo que dijo y lo que él esperaba que el pueblo entendiera. Sin entrar en el debate saduceo-farisaico comentado previamente, Yeshua declaró que todo aquel que tuviese sed viniera a él. La conexión entre la ceremonia del derramamiento del agua y las palabras de Yeshua contienen una gran verdad, y es lo que vamos a ver en este estudio, pero también vamos a ver cuál es esta conexión. El entorno del contexto de las palabras de nuestro Mashiach Yeshua tienen un fondo profético y nos ofrecen un panorama sumamente poderoso a través de sus palabras. Vamos a leer ahora el verso 38 de este capítulo 7 de Juan, que dice lo siguiente: todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Con estas palabras, nuestro Mashiach Yeshua estaba haciendo referencia a lo dicho por el profeta Jeremías. Yeshua sabía perfectamente de lo que hablaba, y era todo lo contrario a los fariseos y saduceos, porque aunque ellos tenían el Tanaj, no comprendieron las palabras de Mashiach. Vamos a ver lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13, para poderlo relacionar con las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Dice así: porque mi pueblo ha cometido dos males. Ellos me han abandonado, la fuente de agua viviente, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, Yeshua no solo hizo referencia a las palabras del profeta, sino que las elecciones o referencias son muchísimas, y todas teniendo como referencia pasajes sobre el agua y la salvación. Sin embargo, antes de seleccionar la referencia más probable sobre el agua, debemos hacernos una pregunta más que nos proporcionará la posible clave para resolver el verdadero contexto de las palabras de nuestro Mashiach Yeshua. La pregunta es entonces la siguiente: ¿la escritura cita o alude que los ríos de agua viva fluyen del creyente en Yeshua o de Yeshua mismo? Este es el dilema que tienen muchos, y se les enseña que todo creyente en Mashiach es de este creyente que fluyen los ríos de agua viva, y no es así. Yeshua es aquel de quien las escrituras dicen en Juan 7:38, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Entonces, debemos buscar las conexiones en el contexto escritural de lo que había sucedido. Yeshua está representando, entre otras cosas, a el tabernáculo o el templo. Vamos a ver lo siguiente en el libro de Juan capítulo 2, versos del 18 al 25, que dice: así que los Yahudim le confrontaron preguntándole: ¿qué señales milagrosas puedes mostrarnos para probar que tienes el derecho de hacer esto? Yeshua les respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Los Yahudim dijeron: tomó 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Por lo tanto, cuando él fue levantado de entre los muertos, sus talmidim recordaron que él había dicho esto y confiaron en el Tanaj y en lo que Yeshua había dicho. Ahora, mientras Yeshua estaba en Jerusalén en el tiempo de la festividad de Pesaj, hubo mucha gente que creyó en su nombre cuando vio los milagros que él hacía.
pero él mismo no se fiaba de ellos porque conocía cómo es la gente. Esto es, él no necesitaba que nadie le informara sobre una persona porque conocía lo que hay en el corazón de la gente. Bien, entonces, esta es la referencia de que Yahshua estaba haciendo referencia de sí mismo, como el templo, y deberíamos de estar interesados especialmente en el texto que conecta con el templo y con la fiesta de Sukkot, que es cuando este debate tuvo lugar. Una vez que ya consideramos el agua en el antiguo pacto, con el verso de Jeremías y los temas de la salvación relatados especialmente con el templo, hay una referencia en particular que viene a reforzar esta posibilidad interpretativa y muy prometedora. Y esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versos del 1 al 13, que dice lo siguiente. Luego, él me trajo de vuelta a la entrada de la casa, y yo vi agua fluyendo hacia el este desde el umbral de la casa, porque la casa miraba hacia el este. El agua fluía descendiendo de debajo de la parte derecha de la casa al sur del altar. Luego me llevó hacia afuera por la puerta norte y me llevó alrededor por fuera a la puerta exterior, por vía de la puerta este, donde vi agua chorreando del lado sur. Con un cordel en su mano, el hombre salió hacia el este y midió 1000 codos, 1/3 de milla, y me hizo andar por el arroyo. El agua subía hasta mis tobillos. Él midió otros 1000 y me hizo andar por medio del agua, cual llegaba a mis rodillas. Él midió otros 1000 y me hizo andar por agua hasta mi cintura. Finalmente él midió 1000 y era un río que yo no podía cruzar a pie porque el agua era tan profunda que no tendría que nadar para cruzar. Era un río por el cual no se podía andar. Él me preguntó, Ben Adam, ¿has visto esto? Entonces, guiándome, fue de vuelta hacia la ribera. Después que fui regresado, vi en la ribera del río un gran número de árboles en un lado y en el otro. Él me dijo, esta agua fluye hacia la región este y continúa descendiendo hacia el Arabá. Cuando entra en el mar de aguas estancadas, el mar muerto, su agua se volverá fresca. Cuando esto suceda, enjambres de toda clase de seres vivientes podrán vivir en él donde quiera que fluya su corriente. Así que habrá un vasto número de peces, porque esta agua está fluyendo ahí, para que donde quiera que el río fluya, todo sea restaurado y capaz de vivir. Entonces pescadores se pararán en sus costas, extendiendo sus redes por todo el camino desde el Ein Gedi hasta Ein Englaim. Habrá tantas clases de peces ahí como en el gran mar, el Mediterráneo, una gran variedad. Sin embargo, sus bancos de fango y sus manglares no se volverán frescos, sino que permanecerán salobres. En ambas riberas crecerá todo tipo de árboles para alimento. Sus hojas no se secarán, ni su fruto faltará. Habrá una fruta diferente cada mes, porque el agua fluye del lugar Kadosh, así que esta fruta será comestible y las hojas tendrán propiedades curativas. Yahweh Elohim dice esto: estas son los límites de la tierra que tienes que distribuir para herencia por las 12 tribus de Israel, con Yosef recibiendo 2 porciones. Bien, entonces, el texto de Ezequiel que acabamos de leer, al igual que el libro de Juan, describe el futuro templo del cual saldrá el río que fluye de la fuente de agua viva. Bien, ahora hay una figura celestial que acompaña a Ezequiel y lo vemos en los versos del 3 al 6 y que mesura el agua que va aumentando en profundidad. Entonces, esto nos da una visión de un bienaventurado futuro.
La desértica región junto el salobre mar muerto florecerá por causa de este río de aguas vivas que se transformará en un lugar de vida y sanación, y esto lo vemos en los versos del 7 al 12. Lo que es todavía más emocionante es el pasaje de Zacarías capítulo 14, versos del 14 al 20, que es paralelo a este pasaje de Ezequiel. En el pasaje de Zacarías leemos sobre una batalla, después de la cual ríos de agua viva manan en dos direcciones, oeste y este, desde el templo de Jerusalén. Cuando la batalla hubo terminado y el Elohim de Israel surgió como claro vencedor, las naciones derrotadas y sobrevivientes que habían luchado contra Jerusalén se llegarán cada año para celebrar la fiesta de Sucot delante de Yahweh. Vamos a leer Zacarías 14:16. Dice así: finalmente, todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al rey Yahweh Elohim Sebaot y a guardar la festividad de Sucot. Bien, en estas dos referencias de los dos profetas tienen todos los temas que firmemente conectan los dos pasajes con los eventos descritos en el libro de Juan capítulo 7 versos 37 al 39. Vamos a leer, dice así: en Hoshana Rabá, el último día de la festividad, Yahshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esto dijo del Ruach HaKodesh que habrían de recibir más adelante los que confiaran en él. El Ruach HaKodesh no había sido dado porque Yahshua todavía no había sido glorificado. Bien, por consiguiente, podemos decir que estos textos fueron leídos en voz alta como parte de la ceremonia del agua que Yahshua levantó y proclamó, es decir, que él y en él las palabras de los profetas eran cumplidas. Yahshua evocó la metáfora del templo, proporcionando corrientes de agua viva para Israel desde su propia profundidad, desde lo más hondo de sí mismo, como también muchas de las cosas que Yahshua dijo en las Besorot o Evangelios y en especial en el libro de Yohanan. Y estas palabras son simplemente el fundamento aplastante en todo su significado e implicación. Vamos a leer nuevamente el verso 39, donde encontramos todo esto. Esto dijo del Ruach HaKodesh, que habrían de recibir más adelante los que confiaran en él. El Ruach HaKodesh no había sido dado porque Yahshua todavía no había sido glorificado. Este versículo entonces nos clarifica todavía aún más. Yahshua habla sobre los ríos de agua viva y que tiene que ver con el don del Ruach HaKodesh que habría de ser derramado durante el festival de Shavuot, mal llamado Pentecostés. Pero tenemos que hacer la siguiente aclaración. Los ríos de agua viva son los que salen de Mashiach, no del creyente. Por consiguiente, Yahshua es el agua de vida. Bien, vamos a terminar este estudio leyendo los siguientes versos que están en Juan 4:13, Apocalipsis 21:6, 22:1 y 22:17, que dice así: Yahshua respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Y él me dijo: hecho está, yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de vida. Después el Malach me mostró el río de agua de vida,
resplandeciente como el cristal, fluyendo del trono de Yahweh y del Cordero. El Ruach y la esposa dicen, ven, que todos los que oigan digan, ven, y todos los que tienen sed, vengan, el que desee, tome el agua gratuitamente. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך מתוק ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל טוב,